Hola a todas y todos, vamos a retomar esta semana nuestra programación después de unas breves vacaciones. Y bueno, estamos regresando también recargadas y recargados con mucha información útil para ustedes. Bueno, quiero dar el inicio precisamente a esta programación porque hemos decidido abordar y hablar acerca de una serie de programas que se van a enfocar principalmente alrededor del 8 de marzo, para que de esta manera podamos promover la igualdad entre todas y todos y también enfocados a la disminución de la violencia de género. En ese sentido, en este programa de hoy vamos a hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres. Y para ello hemos invitado a dos mujeres que conocen mucho del tema para que nos puedan aclarar ciertas dudas que existen al respecto. Entonces les quiero presentar a Gladys Vía Huerta. Ella es coordinadora del área de incidencia política de la Liga contra el Cáncer y obstetra especializada en derechos sexuales y reproductivos. Y también a Melissa Sánchez, politóloga especialista en temas de género, de derechos humanos e interculturalidad. Y también activista feminista. Bienvenida, Gladys y Melissa. Gracias. ¿Cómo estás, Carmen Sara? Gracias, buen día, Carmen Sara, Gladys. Hola, Vale. Mel. ¿Cómo estás? Bien, me gustaría que pudieran explicarnos brevemente tal vez sobre cuáles son los derechos sexuales y reproductivos que protegen a las mujeres en nuestro país. Bueno, un poco comenzando, determinar que partimos de los derechos humanos, ¿no? Que estos derechos son los que deben de darse para todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Y dentro de todos los derechos, como la vida, el derecho a la educación, se encuentran los derechos sexuales y reproductivos que han sido reconocidos a partir de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo realizada en Cairo en 1994, donde se determina que los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos y estos se encuentran incorporados en diversos documentos internacionales, donde determinan, por ejemplo, que los derechos sexuales tienen que ver con el poder que todas las personas o parejas puedan vivir, por ejemplo, una sexualidad plena y satisfactoria. Mientras que los derechos reproductivos tienen que ver, por ejemplo, con que las personas o las parejas puedan decidir el número de hijos, el espaciamiento y que puedan tomar decisiones con toda la información y a su vez puedan tener ellos los insumos necesarios para que puedan cuidar su salud sexual y su salud reproductiva, ¿no? Tal vez solo para agregar a lo que bien ha mencionado Gladys, podríamos decir que estos dos grandes grupos de derechos, bueno, los derechos sexuales tienen cuatro principios básicos, ¿no? La integridad corporal, la autonomía, la igualdad, la diversidad. Y cuando hablamos de los derechos reproductivos, en realidad pues estamos hablando de dos elementos complementarios para poder desarrollarlos. El primero es que es un problema de acceso a la salud y requiere un desarrollo de políticas públicas. Y el segundo elemento es justamente el ejercicio de estos derechos como derechos humanos fundamentales. Bien, ambas nos mencionan acerca de la autonomía y la decisión de las personas o las parejas sobre los propios cuerpos, también sobre el número de hijos que se quieren tener, y aparentemente esto podría sonar pues un poco obvio que las parejas pudieran tener el derecho sobre esto. Sin embargo, quería consultarles si estos derechos siempre los han tenido las mujeres o desde cuándo son reconocidos también, y también en este proceso cómo así se han venido convirtiendo en derechos si es que no lo fueran. Como te decía, uno parte a partir de Cairo y luego han sido ratificados en Beijing, ¿no? Aparte también en 1994, luego en 1995. Y acá lo que se determina que los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos y por lo tanto es una condición de que el Estado deba de garantizar a través de políticas y de programas el desarrollo de este derecho para que los y las personas puedan gozar, como te decía, tanto de su salud sexual como de la salud reproductiva, ¿no? Sí, desde una mirada histórica podríamos decir que las conferencias mundiales que se producen, ¿no?
desde 1954, ¿no? En adelante son conferencias mundiales de población porque pues los países se dan cuenta que el tema de población es un tema que deben tratar ellos como problemas públicos, ¿no? Y es a raíz de la primera conferencia de población, ¿no? Que se da en 1954, que se da una serie de conferencias mundiales, ¿no? Que terminan, ¿no? Con el reconocimiento de los derechos sexuales de las mujeres como derechos humanos en 1993, en la Conferencia Mundial de Viena. El año siguiente, como bien señaló Gladys, en el Cairo, ¿no? Cuando ya se definen los derechos reproductivos. Entonces son dos momentos importantes que dan cuenta del desarrollo del reconocimiento de los derechos, por un lado sexuales y luego reproductivos, como parte de los derechos humanos. Posteriormente a eso ha habido una serie ya de conferencias regionales que han buscado, ¿no? Una serie de lineamientos más específicos, más aterrizados para los propios estados, para concretizar y en la práctica lograr materializar esos ejercicios en las diferentes poblaciones de los países, ¿no? Que conforman, ¿no? La Conferencia Regional de Población, ¿no? La más reciente ha sido hace 2 años, el año pasado, ¿no? En Chile, pero ya cada 2 años los países de la región tienen que dar cuenta de los avances en la implementación de sus políticas para, pues, lograr un mejor desarrollo, ¿no? Y una serie de políticas que permitan a la población lograr el mejor avance y una mejor calidad de vida. Nos comentan acerca de este compromiso de los países de la región acerca de empezar a construir políticas públicas en beneficio de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? O en pro de los derechos sexuales y reproductivos, principalmente de las mujeres. En ese sentido, ¿qué está haciendo el gobierno en Perú para prevenir, por ejemplo, los embarazos no deseados, la CTS y la salud sexual en general de las mujeres? Por ejemplo, el Estado peruano ha venido elaborando y aprobando diversas leyes, normativas y programas. Sin embargo, a estas, o sea, todavía faltan, de alguna manera, voluntad política, ¿no? Porque pueden estar las leyes, pero, por ejemplo, falta presupuesto, falta una buena implementación. Entre más o menos las acciones que ha ido dando el Estado peruano, por ejemplo, en el 2012, de alguna manera, con una sentencia del Tribunal Constitucional, se garantiza el derecho a la libertad sexual de los adolescentes a partir de los 14 años, ¿no? Y esto tiene que ver con el acceso, con el inicio de las relaciones sexuales, pero también protegidas. A su vez, en el 2016 se determina la norma técnica de planificación familiar, donde se incorporan que los adolescentes a partir de 14 años, antes no, pueden acceder a métodos anticonceptivos, ¿no? Y eso tiene que ver con la prevención del embarazo adolescente, sobre todo del embarazo no deseado. Posteriormente, por ejemplo, se tiene la sentencia del Tribunal Constitucional que justamente tiene que ver con la distribución de la AOE, de la anticoncepción oral de emergencia, para casos de embarazo no deseados o de violencia sexual. Y este forma a su vez parte del kit de violencia que debe estar en todos los servicios de salud, pero no están, ¿no? O están parcialmente mm, dados, ¿no? Entonces, creo que es importante que a pesar de lo que se ha dado estos programas, por ejemplo, los lineamientos de política de salud del adolescente, los lineamientos de política de educación sexual y la transversalización del enfoque de género, aún todavía falta, por ejemplo, determinar una buena implementación y sobre todo a partir de un contexto bastante conservador de los políticos que sin hacer, que están haciendo uso muchas veces de argumentos religiosos y están tratando, por ejemplo, de retroceder, sobre todo en el caso de la educación sexual integral, que tiene que ver con prevención de embarazo adolescente, que tiene que ver con lograr una sociedad que pueda determinar una vivencia pacífica, ¿no? Creo que solo podría complementar con algo que ya señaló Gladys, y es que el marco normativo que tenemos es un marco normativo eh, no, no que cubre todo, pero es bastante amplio, ¿no? Y la gran barrera en todo caso es la brecha de implementación que tenemos, ¿no? Cuando
qué está haciendo, ¿no? Cuando preguntan qué está haciendo el Estado, yo diría el Estado más que el gobierno, ¿no? Porque dependiendo de los diferentes gobiernos y la voluntad política que tengan los ministros o ministras de cada uno de los sectores, esto puede ir variando. Pero los marcos normativos que sí se tienen, bueno, tenemos una normativa para el cuidado integral de mujeres e integrantes del grupo familiar afectados por violencia sexual, que es del año 2020, ¿no? Surgió en el contexto de la pandemia, de raíz, pues, ¿no? De una realidad, que es el gran índice de violencia sexual que empezó a recibirse durante este contexto específico. También tenemos en el 2021 la norma técnica de salud para prevenir y eliminar la violencia de género en los establecimientos que brindan servicios de salud sexual y reproductiva. Esta norma técnica en realidad es sumamente importante porque está reconociendo la posibilidad de ejercer violencia, de que se ejerza violencia de género dentro de los establecimientos de salud. Al reconocerla, colocarla como un problema público, algo que le interesa al Estado y que debe responder, da una serie de especificaciones, ¿no? Para los propios funcionarios de salud para atender como debería ser, como es el derecho de cada ciudadano o ciudadana que acude a los servicios de salud, una atención en realidad, pues, ¿no? De calidad, adecuada, oportuna, que respete sus derechos humanos. También tenemos normas técnicas de atención integral y diferenciada de la gestante adolescente durante el embarazo, el parto y el puerperio, que nos da a entender que el Estado reconoce, ¿no? Que el embarazo adolescente es una problemática con cifras dramáticas en nuestro país. Tenemos una normativa de atención integral de salud de adolescentes que va en la línea de lo que mencionó Gladys, ¿no? De reconocer la autonomía progresiva de los adolescentes a tomar decisiones sobre su vida sexual, ¿no? Y para eso brindarles la información en el momento oportuno para que puedan decidir de manera informada al respecto. Y finalmente, una norma técnica de salud planificación familiar, que quiere decir que en los diferentes servicios de salud, el servicio de planificación familiar es un servicio al que pueden acudir las personas a solicitar información sobre métodos anticonceptivos, sobre prevenir, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual, sobre cómo cuidarse, ¿no? Y cómo tomar ciertas otras decisiones respecto de su vida íntima. Entonces, hay un marco considerable, ¿no? Y el problema en todo caso está en la brecha de implementación y todo lo que eso implica. Me llama la atención precisamente esto último, lo último que mencionaste, ¿no? Acerca de que es posible, ¿no? Que se dé violencia de género dentro de un establecimiento de salud, pero también en diferentes instituciones, creo yo, ¿no? Porque puede ser que el sistema también sea sumamente hostil. Por ejemplo, en ese sentido, si una mujer, ¿no? Si desea informarme sobre mis derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Como por ejemplo, chequear mi salud frente a alguna enfermedad sexual, tal vez, o cáncer ginecológico, planificación familiar, o recibir información sobre cómo puedo prevenir una ETS, tal vez, o a dónde puedo acudir. ¿Cuál debería ser el trato que debo recibir por parte del personal de salud? Y, Bueno, como es, comentó, es, vale, sigue. sí, solo para precisar lo que dice esta norma técnica, ¿no? En realidad, pues debe darse una atención respetando justamente el profesional de salud a la persona usuaria que se está acercando en el horario establecido, con un saludo cordial, un trato cordial en todo momento, proporcionar la atención de manera cuidadosa, ¿no? Precisa, completa, mantener una comunicación respetuosa en todo momento con la otra persona. Y eso pues implica considerar una serie, ¿no? de factores dentro de la atención, ¿no? No es lo mismo un profesional de salud que pueda atender aquí, ¿no? En Lima, en un distrito, ¿no? Considerablemente de poder adquisitivo medio o pobre, y tampoco es lo mismo, ¿no? Un funcionario o un proveedor de salud que pueda atender en un centro de salud o en una posta de salud en un territorio más lejano. Requiere efectivamente de otras herramientas que le permitan mantener esa atención respetuosa hacia el usuario o la usuaria. También, pues, no la información que debe brindarle debe ser en el idioma, ¿no? De la persona él mismo maneje, ¿no? El usuario. Y si no lo hubiera, también existen, ¿no? Especificaciones en temas de interculturalidad, ¿no? De salud intercultural. Eso también lo tiene previsto el Ministerio de Salud. Tiene que brindarse, pues, ¿no?
una consideración, respetando el tema de privacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, una atención en salud sexual y reproductiva no puede brindarse en el pasillo, no todos desean en realidad, pues, ¿no? Tener una atención junto a 10 personas más. Entonces hay un tema de infraestructura que debe cumplirse. En el caso de los adolescentes se busca que los horarios sean los más adecuados para ellos. El adolescente pues, propiamente por la edad puede tener, ¿no? Puede no querer ir a un servicio de salud, al servicio de salud de su comunidad, ¿no? O de su vecindario, justamente por temor a encontrarse con la vecina, con el familiar, ¿no? Entonces, por eso existen los servicios, ¿no? Diferenciados para adolescentes, que le permitan llegar a ese espacio de intimidad, ¿no? Y en horarios más adecuados para ellos y ellas. Y esta atención, pues, ¿no? En el caso de algún procedimiento debe tener siempre, ¿no? El consentimiento informado del usuario o la usuaria, ¿no? Explicarles efectivamente de la mejor manera qué es lo que va a suceder, de qué manera se les va a intervenir y si con toda esa información realmente ellos y ellas puedan tomar la decisión de continuar o no con ese procedimiento. En lo que dice Mel, por ejemplo, yo creo que es importante también determinar que si bien el Estado ha estado garantizando parte de los derechos sexuales y reproductivos, como bien lo señalábamos al inicio, hay un marco amplio normativo, pero justamente la implementación es lo que falla, ¿no? En este caso, por ejemplo, como ente rector, el MINSA de alguna manera determina toda la normativa, tanto para los servicios de salud pública como para los privados. Pero muchas veces en la parte privada, como que no se ciñen a la normativa establecida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los servicios de salud pública, está, por ejemplo, el programa materno-infantil que tiene que ver con que el control de las gestantes y para poder evitar la mortalidad materna, que recordemos que durante el año de la pandemia, a pesar que se habían determinado algunas normas, la mortalidad materna se incrementó y se incrementó por cuestiones que podían ser prevenibles, ¿no? Entonces, bueno, ahora ha bajado, luego están, por ejemplo, el programa de planificación familiar que tiene que ver con todo lo que es prevención de embarazo no deseado. Luego también parte el programa de infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida, que tiene que ver con toda la información y el acceso también a insumos para poder evitar una infección de transmisión sexual. Y también está, por ejemplo, el programa o la Dirección de Prevención y Control de Cáncer en general. ¿No? Hablar en este momento de cáncer como parte de la salud sexual y reproductiva es importante, ¿no? Porque muchas veces se separa. Y sobre todo en un país con eh, condiciones sociales muy terribles, como por ejemplo la pobreza, todavía problemas de educación, los niveles de educación, hacen que muchas personas se determinan, y sí, todos tienen la información, ¿no? No hay información que señalaba Melissa en el sentido de que sea de acuerdo al idioma, de acuerdo a la cultura, ¿no? Entonces creo que es importante incluir toda esta parte, ¿no? Entonces existe el programa de cáncer ginecológico, pero muy poco se está haciendo porque si bien se ha avanzado a partir de lo que se ha ido incrementando el presupuesto, pero sin embargo es mínimo, sobre todo para la parte preventiva, ya que el cáncer detectado a tiempo, por ejemplo, tiene el 95% de probabilidad de curación, pero generalmente más del 70% se está diagnosticando en estadios 3, 4 que tiene una alta tasa de mortalidad. ¿No? Entonces, creo que es importante que por eso los profesionales de salud, como ya lo señalaba Melissa, es importante que estén actualizados, que tengan una información científica, ética, que no parta de sus valores y que respeten sobre todo y no discriminen y además cuenten con los insumos necesarios para que puedan satisfacer las necesidades de las personas que acuden a los servicios de salud, porque muchas veces yo le puedo dar toda la gama de información de métodos anticonceptivos y al final solo tengo uno o dos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica de determinar toda una serie de información si es que no voy a tener los insumos para poder garantizar ese servicio, ¿no? Entonces, creo que es importante ir por ahí también, ¿no?
Sí, Gladys, me parece súper pertinente lo que van mencionando, porque apenas estamos hablando de eh, lo básico que deberíamos recibir las y los usuarios, ¿no? A los servicios de salud, por ejemplo, en este tema de nuestros derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Pero Ujú. pensaba un poco también más allá de esto que es como que lo básico, ¿no? Recibir la información y que se cuenten con también los medicamentos o los métodos anticonceptivos, por ejemplo, que acabas de mencionar. Pero también pensaba en este otro lado, ¿no? Que es los casos de violencia sexual, por ejemplo, hacia las niñas, hacia los adolescentes y las mujeres, ¿no? Sabemos que sí existe en el país una ley, ¿no? Para sancionar y prevenir también el abuso sexual, ¿no? Pero Ujú. eh, ¿consideran ustedes que este marco legal también, ¿no? Y también la atención, cómo se está abordando este tema, ¿consideran ustedes que está funcionando? Y en todo caso, ¿no? Si es que habría que implementar mejoras, ¿cuáles serían bajo la perspectiva que ustedes tienen? La necesidad de ir actualizando a los profesionales de salud a nivel nacional que requiere de presupuesto, que requiere de voluntad política, que requiere también de coordinación interna dentro de los mismos hospitales. De nada sirve una, ¿no?, capacitación programada por el mismo Ministerio de Salud con sede aquí en Lima a nivel nacional en un horario donde de repente se cruce con el horario de atención, horario de citas, donde de repente no esté ni siquiera los jefes de departamento de ginecología, ¿no? Entonces, sí es importante. Ahora, con respecto a los casos de violencia sexual, creo que efectivamente, pues, ¿no? Desde el Ministerio de la Mujer se tiene, pues, el protocolo de actuación conjunta, que justamente, ¿no? Establece una serie de medidas específicas en la atención a sobrevivientes de violencia sexual, ¿no? Este kit, ¿no? Parte de esta atención implica el kit de atención de violencia sexual, ¿no? Que justamente permite que los servicios de salud, ¿no?, en concordancia con los servicios del Ministerio de la Mujer, atiendan de manera integral a las sobrevivientes de violencia sexual. Esto quiere decir que llega, ya sea por el Centro de Emergencia Mujer o la comisaría con un Centro de Emergencia Mujer o los servicios de salud del Ministerio, ¿no? La persona sea atendida de manera integral, es decir, que pase por un examen, ¿no?, físico, también salud mental, ¿no?, para saber efectivamente cuál es el impacto que ha tenido la agresión que ha sufrido en sí misma, ¿no? Creo que también ahí es importante recordar, por ejemplo, que tenemos la ley 3036-4, que tiene que ver con la ley para prevenir y sancionar y erradicar todas las violencias hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Y luego tenemos también la ley 3083-8, que tiene que ver contra la libertad e indemnidad sexual, ¿no? Entonces, pero muchas veces en las acciones que se han ido ajustando algunas de las leyes, muchas veces se ha llegado a determinar, por ejemplo, cuestiones de mayor penalidad en los agresores, ¿no? En los agresores. Y esto no tiene que ver la penalidad, tiene que ver con una serie de acciones para cambiar las situaciones estructurales, ¿no? O sea, tiene que ver con el machismo, tiene que ver con el poder que está determinado, por ejemplo, hacia los hombres, hacia las mujeres, las personas mayores hacia las niñas y niños, ¿no? Creo que es importante recordar que las cifras de violencia sexual, tengo hasta noviembre del año, hasta octubre del año pasado, más de 9.700 casos de violencia sexual, ¿no? Y de ellos el 70% en menores de 17 años, ¿no? Y de ellos más del 80% están dados, o hasta 90% están dados por una persona cercana a ellos. Entonces, mucho tiene que ver en seguir pensando de que el agresor no es que es el que está en la esquina, sino que tiene que ver con estructuras, em, eh, con estructuras que se tiene que empezar a ver a mayor profundidad, ¿no? No solamente te aumento la pena, sino tiene que haber cambios culturales, donde no se vea la violencia como algo natural, ¿no? Ah, no, dice, por ejemplo, cuando estuvimos en Ucayali un año, la mayoría de las personas no reconocía la violencia, ¿no? Porque está tan naturalizada.
Entonces, o en el caso de nuestras provincias o departamentos, donde, por ejemplo, se las une a las niñas a una edad muy temprana y que se ve como, entre comillas, algo cultural. No, eso es una cuestión de violencia, por ejemplo, ¿no? Importante y valioso, además, lo que nos han venido mencionando ambas, Gladys, Melissa, muchas gracias, porque ponen sobre la mesa precisamente que se necesita y se urge precisamente una mirada hacia cambios estructurales, ¿no? Creo que esta relevancia que colocan ambas sobre la necesidad de estos cambios culturales, precisamente de desnaturalizar la violencia, ¿no? Y también de colocar siempre por delante los proyectos de vida también de las de los niños y las mujeres y adolescentes, ¿no? Ha sido sumamente valioso cada una de sus aportes y les agradezco mucho por brindarnos esta información útil también que nos ayuda a nosotras y también a todo el público que nos está escuchando, ¿no? Para aclarar las dudas que tenemos al respecto. Antes de terminar, me gustaría que nos pudieran dar un mensaje final, tal vez para todas las mujeres y las adolescentes, y también las niñas que nos escuchan a través de nuestro programa. Creo que el 8 de marzo siempre es una fecha histórica, un hito histórico, ¿no? Para las mujeres, porque de alguna manera se reconoce y se conmemora algunos de los derechos que se han ido logrando para las mujeres, ¿no? Pero sin embargo, también creo que es importante que en nuestro país no solamente se nos recuerde los 8 de marzo, ¿no? Creo que es importante, por ejemplo, que se actualice el plan multisectorial de prevención del embarazo adolescente, porque ha sido hasta el 21. Luego se necesita que se pueda determinar una norma técnica exclusiva para la atención de aquellas niñas menores de 14 años que lamentablemente por la violencia sexual están gestando o van a ser madres, ¿no? Algo que ellas deberían estar jugando, pero ya van a ser madres. Luego, promover una implementación adecuada de esta norma técnica que es la 180, que hablábamos justamente de la prevención de la violencia en los servicios de salud, ¿no? Luego, seguir insistiendo en que una buena implementación en la currícula educativa de los lineamientos y de la transversalización del enfoque de género, ¿no? De los lineamientos de educación sexual. Mejorar la vacunación de la vacuna del virus del papiloma humano, ¿no? Porque las niñas en este caso también se están incorporando a los varones, ahora también los niños van a vacunarse, entonces creo que es importante. Y como señalaba Melissa al momento de hablar de toda la parte de violencia, que se tenga que tener el kit de emergencia en todos los servicios y en todos los niveles, desde el más básico, para que aquellas mujeres que puedan ser agredidas y sobrevivientes de violencia sexual puedan no tener un embarazo no deseado producto de la violencia. Sí, en mi caso yo solo quisiera agregar que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos, ¿no? No es algo nuevo, ¿no? Son derechos que nadie nos puede quitar, son derechos que el Estado tiene la obligación de garantizar, ¿no? Busquen los servicios de salud sexual y reproductiva en los hospitales del Estado. Entiendo que el Agustino tiene 9 entre centros de salud y postas de salud, además del hospital UNAR, ¿no? Donde se brindan estos servicios, ¿no? Entonces, los servicios de planificación familiar están al alcance también en el distrito del Agustino. Tienen 2 servicios de salud mental comunitarios también, a los que pueden acudir si consideran que requieren este tipo de atención, ¿no? Y si alguna persona, ¿no? Conoce o ha pasado por una situación de violencia sexual, puede acudir a los establecimientos de salud más cercanos en busca de atención o a los centros de emergencia mujer y nadie les puede negar la atención, no necesitan no tener ni siquiera el DNI porque la atención siempre tiene que ser garantizada, ¿no? Y es obligación del personal de salud o el personal del mismo centro de emergencia mujer atenderles, sea a la hora que sea, ¿no? En las condiciones en las que se encuentre, no hay ninguna excusa para que esa atención sea negada.
Y si la atención fuese negada, si eso ocurriera, es importante, ¿no? Recoger el nombre del funcionario que está negando esa atención, que está vulnerando su derecho, para luego denunciarlo de manera interna ante las autoridades que le competen, porque esa atención no puede ser negada y es una vulneración a nuestro derecho al acceso a la salud, a nuestro derecho al acceso a la justicia. En ese sentido, nada, quisiera que este 8 de marzo, ¿no? Recordemos que efectivamente, ¿no? Es- Está muy en el marco del derecho de las mujeres, de reconocimiento a las mujeres trabajadoras, y tal vez que pensando un poco también en lo que comentaba Gladys, recordar que el año pasado se aprobó esta ley nacional que permite que las mujeres, ¿no? Accedan a los servicios, que puedan realizarse chequeos, ¿no? Oncológicos, justamente dentro del horario de trabajo, que creo que es un proyecto de ley que felizmente se aprobó, que es importante y que seguramente tiene que ser reglamentado dentro de poco, pero es importante que cada vez más se reconozca que el derecho a la salud no debería ser limitado ni siquiera por los horarios de trabajo, y que el Estado lo reconozca es ya un primer avance, ¿no? Mm. Bien, muchas gracias Gladys, muchas gracias Melissa por participar en nuestro programa, también por darnos precisamente una mirada tan amplia y también recordarnos las múltiples iniciativas, el marco legal con el que contamos las mujeres, las niñas y adolescentes, y que muchas veces precisamente desconocemos precisamente de que existe este marco legal. Y también gracias por recordarnos también que también debemos apuntar hacia precisamente romper con esta brecha, ¿no? De esta brecha que nos impide la implementación también de este marco legal, ¿no? De estos protocolos de atención también. Y bueno, yo les invito a todas nuestra audiencia que sigan compartiendo nuestro programa, que vamos a seguir promoviendo precisamente la igualdad entre todas y todas, y vamos a seguir sumando en pro de la disminución de la violencia de género también. Nos vemos en el siguiente programa.